Les habla la estudiante Maite Lázaro del curso tercero Bachillerato Paralelo B, docente del MISJALCA, con el tema la reproducción asexual y mitosis. Existen dos grandes tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual, pero hoy hablaremos de la reproducción asexual. Primero que todo, ¿qué es la reproducción asexual? Significa que un solo organismo da lugar a otros seres genéticamente idénticos al progenitor, mediante divisiones por mitosis. La mitosis es el proceso en el cual se dividen los núcleos de las células y se duplica su material genético, creando así un nuevo organismo. Es por ello que se considera a la mitosis la base de la reproducción asexual. El proceso de la mitosis en la reproducción asexual ayuda a que el desprendimiento de una sola célula o trozos del cuerpo ya desarrollado genere un nuevo organismo, idéntico al progenitor. ¿Por qué es importante la mitosis? Porque es necesario para reponer o reparar algunas células, como la piel o los glóbulos rojos. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Que se produzcan dos células hijas con el mismo material genético que la progenitora, es decir, exactamente iguales. Para ello es necesario que antes de comenzar se produzca una duplicación del ADN del núcleo, para que cada célula hija reciba una de las copias idénticas. Se mantiene así de generación en generación la carga genética de los individuos. Es decir, si la célula progenitora es diploide 2N, las hijas también. Este proceso lo sufren las procariotas y las células que componen los tejidos de organismos pluricelulares. Fases de la mitosis. Profase. Condensación del ADN que está en forma de cromátida y la membrana nuclear desaparece. Metafase. Se alinean los cromosomas en el centro de la célula, las fibras del huso están unidas a los cinetocoros. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y van hacia los polos. Telofase. La membrana nuclear se vuelve a formar, el citoplasma se divide y el ADN se condensa. Citocinesis. Se forma un anillo que corta el citoplasma y separa a las células en dos células diploides. Tipos de reproducción asexual. Los tipos de reproducción asexual más comunes, tanto de organismos unicelulares como pluricelulares, son, en animales, la bipartición o fisión binaria. Es la forma más sencilla de reproducción de organismos, generalmente unicelulares, mediante la división de una célula en dos, como los protozoos o protozarios, por ejemplo, las amebas. La gemación. Es la duplicación de un organismo unicelular mediante la réplica del núcleo mitótico junto con la porción de citoplasma, por ejemplo, las esponjas. La fragmentación. Ocurre en organismos pluricelulares y se caracteriza por el crecimiento de un organismo completo a través de la separación de algún fragmento del cuerpo, como lo es la estrella de mar. La esporulación. Es característico de la familia de los hongos y consiste en la reproducción a través de esporas. Por ejemplo, la multiplicación vegetativa. Es característico de los vegetales donde existe una duplicación mediante la fragmentación de división de una parte del cuerpo. Por ejemplo, los tubérculos. La apomixis es una característica de los vegetales superiores que sin fecundación consiguen la formación asexual de un embrión, como por ejemplo los citrus y algunos olmos. Los nuevos organismos genéticamente idénticos a los progenitores en la multiplicación vegetativa también son llamados clones. Por otro lado, la clonación hoy en día es un proceso artificial de crear organismos pluricelulares genéticamente idénticos a sus progenitores. Conclusión. La reproducción asexual necesita un único progenitor para, después de sucesivas mitosis, poder engendrar una nueva población de descendientes, todos exactamente iguales. Por eso, si el medio ambiente sufre variaciones bruscas o se vuelve hostil, lo más probable es que todos ellos mueran, si no poseen la información genética necesaria para adaptarse a la nueva situación. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi explicación. Espero haya sido de su agrado.